Aún tengo que currar en la moto y tenemos que aprovisionarnos. En cuanto estés curado, nos piramos, corto.
Vale. Vale, es aquí. Sí, no, va a estar hasta los topes. Sí, entra a pie, sin hacer ruido. ¿Más por aquí? Sí.
Eso explotará, que da gusto. ¿Os gusta eso, eh? Venga, hijos de puta, vamos. Vale. Vale, un nido menos. ¿Cuántos tenéis? Más recompensas. Vale. Por fin. Lo juro. Hay algo. ¿Y eso? Venga, vamos, vamos. Vale. Fijo que hay un nido en la cabaña. Sí. Sí, un nido. Vale, vosotros seguid durmiendo, muchachos. No me hagáis ni caso. Las necesito. Gasolina. Le hacía falta. Y ya está.
Venga, chicos y chicas, vamos allá. ¿Qué tal? Ah, un almacén. Sí, parece el tipo de sitio en el que os gusta vivir, ¿eh? Joder, ¿os habéis cagado todos a la vez o qué? Joder. Putos engendros. ¿Qué cojones hacéis aquí? ¿Eh? Esto es una trampa mortal. Vale, iremos con ojo. Hay que tener cuidado. Vale. Cierto. Empieza a hacer frío. Así os echo un cable. Entrad en calor.
Venga, tíos. ¿Era el último? Por fin. ¿Era el último? Por fin. Bowser, ya está. He despejado los nidos. Ahora habrá menos engendros en la montaña. Dick, ¿cómo ha ido? Había muchos. Sí, pero prefería eliminarlos de día. Ya sabes lo que les molesta, la luz del sol. Sí, esa es quizá la mejor manera. Vale, bueno. Gracias por hacerlo, Dick. Échate un rato, Bowser. Corto. Vagabundos. Habéis estado tendiendo emboscadas a buscadores. ¿A que sí?
hay un tirador, hostia puta. Buen momento, coño. ¡Dale una buena! No te muevas. ¡Mierda! ¡Hay vacas! ¡Un muerto! Me vale. Puedo arreglarlo. Debería bastar. Necesito más. Ay, Dios. Tengo que borrarlos. Reducir el número de zánganos. La munición se acaba.
¿Dónde está? Punto nido. Estará cerca. Allí otro nido. Sí, a quemarlo.
Un ángel llorando. Tiene que ser esto. ¿Dónde lo has escondido, Leon? ¿Qué tenemos? ¿En una de estas? ¿Quién lo diría? Mío. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. ¡Busser! ¡Busman! ¿Me escuchas? No te lo vas a creer. ¡He visto un puto helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? 1 de enero. Me ha pasado por encima, como si no estuviera aquí. ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué coño están haciendo. Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen. Y no hagas ninguna estupidez. Que no haré ninguna estupidez.
Eso es interesante. Oye, 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 espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. Quiero este perímetro totalmente asegurado, ¿entendido? ¡Salir! ¡Vamos! Voy. ¿Entendido? ¡Saliendo! Un investigador de Nero. ¿Qué coño hacen aquí? Tengo que verlo, saber qué están haciendo. Vale, ahora con cuidado. Si me ven, estoy muerto. Cuando volamos sobre Farewell, había un cojón de engendro. Sí. Unas docenas, como poco. No quiero enfermar. No puedo perder los créditos de las tareas. ¿Estás bien? ¿Cómo te va? Tiro una piedra. Eso les distraerá. ¿Tienes hambre ya? Yo sí. ¿Alguien ha oído eso? Buen chico. ¿Te sientes bien? ¿Cuánto crees que nos queda? Ni idea. Acabaremos cuando el doctor lo diga. ¿Tiene todo lo que necesita? Yo estas tareas. Siempre quejándote.
¿Pero qué leches hacemos aquí fuera? Lo que te digan. Calla ya. No era mi turno en la lista de trabajos. Fíjate al comandante. ¿Tengo pinta de comandante? Bien. Parece que siempre estoy durmiendo. Estamos tardando la vida. No es para tanto. ¿Pero qué cojones hacemos aquí fuera? Tenemos de sobra, lo he comprobado 2 veces. Hay algo por ahí. Ve a los matorrales, ahí no pueden verte. No mucho más. El doctor lo tiene todo atado. Nota de campo 2000. Tras seguir a un gran grupo en movimiento de entre 500 y 600, hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos. Doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No, es de O'Brien. Vale. Brian. ¿Por dónde iba? Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada, ver fotos adjuntas, que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. No va a entrar. Tonto, Brian. ¿No me ha oído? Estamos Está hablando vivo. de unos 400 sujetos y Sí, estos no O'Brien, son no lo engendros evalúa, normales y no lo corrientes. Estos son fase 3. ¿Qué coño le pasó a Están Sara? durmiendo como bebés. No, Me he olvídalo, preguntado si iba a no puede entrar ser. usted. Yo no entro. Y estos sujetos no están durmiendo, hibernan. ¿Alguna Vale, vez has agachado, despertado a un oso agachado. hibernando? No. ¿Y a un engendro hibernando? Sí, de hecho, fui uno de los supervivientes de la mina White King. Dios. Vi cómo uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas, pero de ellos no. La hostia, capo. Dios, lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. ¿Sellar las cuevas? Sí, claro, como si importara. Arbustos, tengo que quedarme ahí. He oído algo. Algo se ha movido.
Busser, ¿estás? Guzmán, responde. Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos de Farewell, el tío de Nero, el soldado, lo que coño fuera, el de Sara, Espera, ¿qué estás...? tenía identificación. ¿Qué ponía? Dios mío, Brian, lo repetiste 1000 veces. Todo el camino a Three Finger Jack. Vale, está vivo, Busser. Está vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí, lo habían arrasado todo. No, ya lo sé, pero he oído que... Vale, entré donde estaban y... Espera, ¿te acercaste a ellos? ¿Qué Tú escúchame. Hablaban por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. Dick, no. No creo. Busser, no creo. Solo... Oye, duerme un poco. Corto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. El comienzo del infierno, que es ahora nuestra vida, no pilló por sorpresa a nadie que me escuchara cuando todo se fue a la mierda. Y yo fui uno de los pocos. A la mayoría de los que hablaron contra los federales, bueno, no les fue tan bien. Los cementerios están llenos de mártires, de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Lo sé, porque vinieron a por mí. Empecé con Radio Oregón Libre semanas antes de que cayeran los federales. Emitía desde una furgoneta. Iba de ciudad en ciudad. Antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Intentando en vano parar a los engendros. Aquí Mark Copeland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. No, Cope, los cementerios están llenos de engendros, no de mártires. Y estabas en movimiento, porque si alguien hubiese encontrado tu furgoneta, la habría reventado, para que nos siguiéramos escuchando. ¡Ah! Apañado. Ahora habrá menos engendros aquí.
hacía falta. Bien. Lo miraré de cerca. Vale, ¿qué tenemos? Te pillé. Vale, vamos a echar un ojo. ¿Por dónde? Ya te tengo. ¡Oh, ¡trompa de lazo! ¡No! ¡He caído yo solito! ¡Joder! Mierda, tengo que salir de aquí. Cojo mis cosas y que no me vean. Ha sido fácil. ¡Venga, vamos! ¡Atrás! ¿Qué? Dios, ya está.
Asesinos y ladrones, eso sois. ¿A cuántos habéis matado hoy, eh? Algo no va bien. Aquí pasa algo. ¡Vuelvo atrás! ¡Cubridme! ¡Cúbrete! No te hacen falta.
Aprovechalo todo.
Por el tejado. Allá va. Bien. Pues no. Joder, nos va a echar a todos encima. Vale. Allá vamos. Esta es una estación de control de cuarentena bajo jurisdicción federal, zona bajo ley marcial. No se resistan a Nero o a los cuerpos policiales. Sí, por fin. Vale, ahora vamos a ver qué tenía. No se detengan. Se disparará a los que intenten rodear las barreras. Se disparará a los que Ahí, ahí. Esta es una estación de control de cuarentena.
Vale. A ver qué hay por aquí. Acaten las normas, obedezcan, no se detengan. Se disparará a los que intenten rodear las barricadas. Se disparará a los que intenten obstruir a los agentes de Nero. No habrá avisos. Sí, un inyector de Nero. A ver si aún funciona. No salgan de él. Si viajan en grupo, manténganse Otra granada. Paso de aquí. ¡Coño! ¡Mierda! ¿Ahora?
Acaten las normas, obedezcan, no se detengan. Se disparará a los que intenten rodear sus Otra recompensa.
ser útil. ¡Ay! Sí, sí. Otra grabadora de dinero. Señor, hay un problema. No sé si Tenemos quiero muchos más de esos, cosas. señor. ¿De cuál me está hablando? Otro tren viene a toda pastilla. Que esa gente retroceda. Que retrocedan. Llama por radio. No nos queda más sitio. Se lo he dicho. Traen una docena de excavadoras o habrá que cerrar este lugar. Señor, usted no lo entiende. Vaya que sí. Los capullos de Portland no hacen caso. Les he dicho que aquí no hay más sitio. Hay atascos en todo el camino hasta Fairwell. Cada catre de aquí a Chimol está lleno de gente sangrando por los putos ojos. Nadie responde. Cojones, me está La diciendo. radio. Nadie responde, joder. ¡Madre mía! Los trenes no van a ponerse en marcha mañana.
No hay luz, claro. Trenes de... Una fosa. ¿Por qué enterrarlo otra vez aquí? Ah, sí. Lo que son gilipollas.
Seguidores. Mierda.
Bueno, mejor hecho no. Puedo arreglarlo. Debería bastar. Nada como la chatarra. Esto es. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Te tengo.
Vale. ¿Dónde? Marcha bien. Lo miraré de cerca. ¿Qué tenemos? Controlado. ¿Qué tal? Otro sitio de Nero. ¿Habrá algo en esa unidad médica móvil?
Allá va. Y ya está. Mierda. Fusible roto. Bien. Sí. No hay luz, claro. Vale, ¿qué tenemos? ¿Cómo coño voy a conseguir un fusible? No. Está ahí atrás. No se va a abrir. Vale. Vamos a echar un ojo. ¿Por dónde? Te pillé. Esto es. No es por aquí. Calcando. Cerrado. No se abre. No, por aquí no. Sí.
fusible, sí. Genial, ahora sí. Bueno, así servirá. Vale. A ver qué hay por aquí. Otra grabadora de nero. ¡Suéltame! Un inyector de nero. Digo, señora, vuelva a su vehículo. Vamos a atender. Llevamos aquí 12 horas. Tengo 2 niños enfermos detrás. Solo queremos... Esto servirá. Madre mía. ¿Cuánta gente? Bueno, es como dijo Bowser. Vaya forma de palmar en esos puestos, esperando a la muerte. Voy a descansar la vista un poco.